Imagina despertar una mañana y descubrir que tu padre, la persona que debería protegerte, se ha convertido en un asesino en serie. Imagina que tu madrastra, en lugar de cuidarte, te acusa de ser una bruja y te somete a terribles abusos. Esta es la historia de los asesinos de brujas de San Francisco, una pareja obsesionada con drogas, paranoia y la creencia de que estaban destinados a cazar y matar brujas. ¿Cómo una niña logró escapar de esta pesadilla? ¿Y qué secretos oscuros escondía esta familia? En 1982, una mochila encontrada en un bosque reveló un manifiesto aterrador. Planes para asesinar a celebridades, figuras políticas e incluso al presidente de los Estados Unidos. Detrás de estos crímenes estaban Michael Carson y Susan Barnes, una pareja que creía estar cumpliendo una misión divina. Michael Bear Carson, cuyo nombre de nacimiento es James Clifford Carson, nació el 28 de noviembre de 1950. Antes de adoptar su infame alias, James llevaba una vida aparentemente normal. Obtuvo una maestría en filosofía china y se estableció en Phoenix, Arizona, donde vivía con su primera esposa y su hija, Jennifer. Durante este periodo, James era conocido por su estilo de vida contracultural, incluyendo el consumo habitual de marihuana en su hogar. La estabilidad de su vida familiar comenzó a desmoronarse en 1977, cuando su esposa notó cambios severos en su comportamiento. Preocupada por la seguridad de su hija y la suya propia, decidió abandonar a James y llevarse a Jennifer. Antes de convertirse en el infame asesino en serie conocido como Michael Bear Carson, James Clifford Carson llevaba una vida aparentemente normal junto a su hija, Jen Carson. Jen recuerda que su padre era un hombre atento y cariñoso, que le hacía trenzas en el cabello y le leía cuentos. Sin embargo, todo cambió cuando James conoció a Susan Barnes en 1978. Susan, una mujer divorciada y madre de 2 adolescentes, provenía de una familia acomodada. Era hija de un ejecutivo de un periódico, lo que le permitió disfrutar de una infancia marcada por el lujo y el reconocimiento social. Desde temprana edad, Susan se destacó por su belleza y carisma, atributos que la posicionaron en los círculos sociales más exclusivos. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a sentir un profundo desencanto con la superficialidad y las limitaciones de ese mundo privilegiado. Esa insatisfacción interna la impulsó a cuestionar las normas establecidas y a buscar experiencias que rompieran con la rutina de una vida predecible, sentando así las bases para la doble vida que estaba a punto de emprender. Durante la década de los 60, Susan se sumergió en el mundo de las drogas psicodélicas, lo que transformó radicalmente su percepción de la realidad. El uso de LSD y otros alucinógenos despertó en ella un torbellino de emociones y visiones, aunque también le abrió la puerta a una inestabilidad mental que no fue abordada en su momento. Estas experiencias, lejos de ser meramente recreativas, la llevaron a desarrollar un profundo interés por el misticismo y las creencias esotéricas. Este periodo turbulento marcó el quiebre definitivo con su pasado y la encaminó hacia un destino donde la realidad se fusionaría con sus delirios. La relación entre James y Susan se volvió intensa rápidamente, llevando a James a distanciarse de su familia y adoptar una nueva identidad como Michael Bear. Este cambio marcó el fin del padre afectuoso que Jen conocía. Tras una década de matrimonio, la madre de Jen, Lynn, solicitó el divorcio y se mudó con Jen al área de Tucson, Arizona.
buscando poner distancia entre ellas y James. Durante la semana, Jane vivía una infancia feliz junto a su madre, quien trabajaba en un programa de alfabetización en una reserva indígena. Sin embargo, los fines de semana que Jane pasaba con su padre y Susan eran una experiencia aterradora. La casa de Susan en Scottsdale, Arizona, carecía de muebles y estaba llena de árboles en macetas, creando un ambiente sombrío. Jane dormía en un saco de dormir en el suelo, rodeada de sombras inquietantes, y a menudo pasaba hambre debido a la negligencia de Susan. Además, Susan la maltrataba tanto física como verbalmente. Con su autoproclamada visión psíquica y un discurso radical, Susan convenció a Michael de que habían sido amantes en una vida pasada y de que juntos estaban destinados a purgar al mundo de lo que ellos consideraban brujas. La unión fue casi inmediata y caótica. Se casaron rápidamente, abandonando la seguridad de su antigua vida y utilizando los ahorros familiares para financiar sus excesos y experimentos con drogas. Al trasladarse a California, Susan se erigió como la líder de un culto que mezclaba creencias místicas con violencia ritual, dando lugar a los infames asesinos de brujas de San Francisco. Bajo su influencia, el culto se transformó en una maquinaria letal que no solo marcó su propia transformación, sino que también dejó una huella imborrable en la historia criminal, reflejando la trágica fusión entre el misticismo y la depravación. A medida que el culto se afianzaba, los delirios se fusionaron con la brutalidad en una siniestra coreografía de violencia ritual. Operando desde una granja ilegal de marihuana en el norte de California, la pareja encontró en el aislamiento rural el escenario perfecto para alimentar sus creencias extremas. Las prácticas del culto trascendieron la mera agresión física. En sus rituales, la pareja comparaba el bien, que según ellos era creador y transformador, con el mal, al que describían como una sanguijuela parasitaria, incapaz de generar algo nuevo, y que debía ser eliminado a toda costa. Este ambiente tóxico, alimentado por el abuso de drogas y un fervor religioso desmedido, convirtió sus creencias en excusas para justificar asesinatos selectivos. Así, lo que empezó como un desbordamiento de frustración personal y delirios inducidos por sustancias, se transformó en una peligrosa cruzada, un culto que buscaba limpiar el mundo de quienes consideraban impuros, dejando tras de sí un rastro de horror y confusión en la sociedad. La atmósfera en la que se perpetraron los primeros asesinatos era de una inquietud palpable, donde el miedo se mezclaba con la desesperanza. En un entorno marcado por la vulnerabilidad y el aislamiento, los asesinos de brujas seleccionaron a sus víctimas con un criterio escalofriante, apuntando a personas marginadas y desprotegidas. Karen Barnes y Clark Stevens, dos nombres que pronto se convertirían en sinónimo del terror, fueron elegidos precisamente por su situación precaria y la facilidad con la que podían ser controlados. Este inicio brutal no solo sembró el pánico en la comunidad, sino que marcó el comienzo de una ola de violencia que dejaría cicatrices imborrables en la sociedad. La noche en que Karen Barnes fue asesinada encarnó el clímax de la locura y brutalidad del culto. Karen, una aspirante a actriz de 23 años con un futuro prometedor, se había unido al grupo sin sospechar la verdadera naturaleza de sus líderes. Sin embargo, la atracción que despertaba en Michael Bear Carson se convirtió en motivo de celos y temor en Susan Barnes, quien interpretaba la presencia de Karen como una amenaza directa a su autoridad y control. Convencida de que debía purgar el mal, Susan ordenó a Michael que eliminara a la joven, tildándola de bruja en el marco de sus delirios místicos. Mientras la casa se sumía en un silencio inquietante, Karen dormía plácidamente en su habitación,
ajena al horror que estaba por suceder. Siguiendo las órdenes de Susan, Michael ingresó de manera sigilosa, armado con un cuchillo y una sartén. En un acto premeditado y despiadado, aprovechó la vulnerabilidad de la joven. Primero procedió a apuñalarla repetidamente y luego utilizó la sartén para asestar golpes brutales en su rostro. La violencia fue tal que, tras minutos de incesantes agresiones, Karen dejó de moverse, marcando el fin de una vida llena de potencial y sueños truncados por la brutalidad de un fanatismo enfermizo. En la granja ilegal de marihuana, donde operaban Michael y Susan, Clark Stevens se unió al equipo de trabajo. Proveniente del sur de California, Stevens era un surfista franco y asertivo, conocido por su actitud directa y su capacidad para enfrentar situaciones complicadas. Sin embargo, lo que comenzó como una diferencia de opinión relativamente trivial sobre cómo debía realizarse la manicura de las plantas, pronto se transformó en una confrontación explosiva. Para Michael, y especialmente para Susan, cualquier desavenencia se interpretaba a través del prisma de su retorcida ideología. Una falta de respeto hacia el profeta equivalía a ser marcado como bruja, una sentencia que en su mundo no dejaba otra opción que la muerte. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Susan, embargada por los delirios generados por el consumo de drogas psicodélicas y su creciente paranoia, se convenció de que Clark Stevens representaba una amenaza directa a su autoridad y al culto que habían creado. Con una mezcla de celos y fervor místico, Susan ordenó a Michael ejecutar a Stevens, catalogándolo instantáneamente de bruja. Michael, inmerso en la violencia ritual que caracterizaba sus acciones, reaccionó de inmediato. Sin dudarlo, sacó su arma y disparó a Clark directamente en la cabeza. Este acto, frío y meticuloso, fue el primer paso en una serie de acciones destinadas a borrar cualquier rastro del hombre que había osado desafiar las creencias del culto. Pero el horror no terminó con el disparo. Michael procedió a rociar el cuerpo de Stevens con gasolina y, en un macabro ritual, encendió las llamas sobre su cadáver. Este acto brutal no solo pretendía eliminar cualquier evidencia del crimen, sino también simbolizar, en la mente distorsionada del asesino, la purificación de lo que consideraban impuro. Finalmente, para asegurarse de que el rastro del crimen se disipara, Michael enterró los restos mutilados bajo una capa de estiércol en la granja. Días después, el estremecedor descubrimiento de que un perro se había entretenido jugando con la cabeza de Clark Stevens se convirtió en uno de los testimonios más escalofriantes, marcando de manera indeleble la brutalidad y el nihilismo que regían en el oscuro mundo de los asesinos de brujas. El descubrimiento de un manifiesto titulado Un grito de guerra en una mochila abandonada fue una revelación que intensificó el horror. Este documento, cargado de simbolismo y un lenguaje radical, detallaba una lista de celebridades y figuras públicas que, según la retorcida lógica del culto, debían ser eliminadas. Aunque la intención era apuntar a personajes de alto perfil, los primeros actos de violencia se dirigieron hacia individuos comunes, transformándolos en víctimas del fanatismo. El manifiesto se convirtió en la declaración de intenciones del culto, evidenciando su ideología extremista y la forma en que el mal se presentaba como una misión casi divina. Los testimonios de la época describen escenas de violencia extrema, estrangulamientos, golpes letales y mutilaciones que parecían formar parte de un macabro ritual. Estos actos no solo cumplían con su objetivo de eliminar a quienes consideraban brujas, sino que también buscaban infundir un terror paralizante en la población, estableciendo un patrón que advertía que ningún individuo era seguro. La respuesta de la comunidad y de las autoridades fue inmediata.
pero plagada de incertidumbre y temor. Equipos de rescate y fuerzas del orden se movilizaron a zonas boscosas y apartadas, donde se hallaron los primeros cuerpos, intentando reconstruir el patrón de estos crímenes atroces. Los medios de comunicación, ávidos por cubrir cada detalle, difundieron imágenes y testimonios que aumentaron la sensación de caos. La presión pública creció, mientras el misterio detrás de los métodos y motivaciones de los asesinos se hacía cada vez más profundo, permitiendo que la leyenda macabra del culto se expandiera entre el miedo colectivo. Con cada nuevo homicidio, las autoridades recopilaban testimonios de testigos, piezas forenses. La cobertura mediática intensificó la presión sobre la policía, obligando a las agencias locales y federales a trabajar en conjunto para conectar el patrón detrás de los crímenes y rastrear a los responsables. La investigación alcanzó su clímax cuando se concentraron en la granja ilegal cerca de Alder Point, un escondite que se sospechaba era el refugio de Michael y Susan. Tras meses de rastreo y análisis forense, las autoridades organizaron una operación encubierta. La persecución se intensificó en una frenética cacería a alta velocidad, que culminó en un violento choque en una zanja y un intercambio de disparos con la policía. La huida a pie de la pareja, intentando evadir la captura cerca de un río, terminó cuando las fuerzas del orden las acorralaron. Este operativo, coordinado entre la policía local, el servicio secreto y otros cuerpos de seguridad, puso fin a años de terror, demostrando el impacto del trabajo conjunto y la importancia de la evidencia acumulada durante la investigación. Con la presión mediática en aumento, los asesinos de brujas solicitaron una conferencia de prensa masiva. Con la intención de mostrar su genialidad y justificar sus actos, Michael y Susan exigieron ser filmados y tener la cobertura nacional. Fue en esa conferencia donde se revelaron detalles escalofriantes, mientras Jen, con apenas 9 años, presenciaba, impotente, cómo la locura de su padre se mostraba al mundo. Las declaraciones perturbadoras sobre el bien y el mal y la retórica mística dejaron a todos sin aliento. Cuando llegó el juicio, el ambiente en la sala se volvió casi surrealista. Los asesinos de brujas subieron al banquillo defendiendo sus creencias místicas, respaldándose en místicos y adivinos que parecían sacados de otra época. Las audiencias se llenaron de discursos enigmáticos, donde los acusados mencionaban desde 1984 de Orwell hasta teorías conspirativas sobre Ronald Reagan. Pero la evidencia forense y los testimonios desgarradores, como los del asesinato de John Helyar, pusieron fin a la charlatanería, revelando la cruda realidad de sus crímenes. Finalmente, tras un juicio lleno de revelaciones y testimonios desgarradores, Michael Bear Carson y Susan fueron condenados por 3 asesinatos, recibiendo sentencias que oscilaban entre 75 años y cadena perpetua. Para Jen, la verdad sobre su padre se convirtió en una carga insoportable. El dolor se transformó en una lucha interna entre el amor incondicional y el deseo de romper con el legado de maldad. Con noches plagadas de pesadillas y un miedo constante, Jen decidió que debía encontrar la fuerza para contraatacar, reuniendo a las familias de las víctimas y alzando su voz en busca de justicia. Sin embargo, la posibilidad de libertad condicional emergió como una sombra amenazante. La lucha de Jen no terminó en el tribunal. Ella se convirtió en la voz de las víctimas, organizando campañas y presionando a la Junta de Libertad Condicional para que nunca permitiera que la maldad resurgiera. Cada audiencia, cada testimonio, era un grito por la justicia y la seguridad de la sociedad. Si te ha impactado esta historia y quieres conocer más documentales sobre crímenes reales, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.
Comparte este video para que juntos nunca olvidemos la importancia de enfrentar y aprender de nuestro pasado